buenas noches, mis amados hermanos, que a esta hora se encuentran conectados para este servicio, hermanos de la Iglesia Alianza Central y de las demás iglesias de la denominación Alianza. Buenas noches, vamos a dar comienzo a este servicio, que la bendición de Dios caiga sobre todos nosotros. Vamos a dar paso ahora con la lectura de la palabra. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición volvernos nuevamente a conectar para este servicio de oración. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 119, del verso 49 al verso 52. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: acuérdate de la palabra dada que me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es real, que es verdad. Gracias, Señor, porque esta palabra nos consuela, nos ayuda en medio de las luchas, en medio de las dificultades. Gracias, Señor, porque estás presente cada instante, cada minuto de nuestra vida. Y gracias, Señor, porque tu palabra dice que ella es verdad, es buena, es agradable para nuestra vida. Nos ayuda, nos exhorta, nos consuela, nos fortalece. Te damos muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de conocerte. Te pedimos tu ayuda, tu bendición en el resto de esta noche, Señor. Gracias por tu siervo, quien va a compartir tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Vamos a cantar el himno número 96, las primicias del día. Buenas noches, hermanos. Como ya lo ha anunciado la hermana Nubia, vamos a cantar entonces el himno 96, que dice: las primicias del bien. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día de hoy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado y al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor.
Bien, amados, también es necesario que nos unamos en oración. Y en este momento quiero pedirle a mi hermana Zenaida Jaimes que nos dirija en oración y nos haga también pues memoria de algunos motivos que son importantes que cada día estemos nosotros presentando delante de la presencia de nuestro Señor. Buenas noches, hermana Zenaida. Muy buenas noches, pastor. Muy buenas noches, hermanos. Qué alegría poder reunirnos de nuevo en este momento aquí con nuestros amigos, con nuestros hermanos y con la dirección de nuestro pastor Juan Daniel, y poder recordar los motivos de oración que realmente en estos momentos Cúcuta y el resto del mundo están pasando por situaciones bastante difíciles. Hay mucha gente que en estos momentos se encuentra damnificada, hay gente que se encuentra necesitada por muchas cosas, y algunas personas también están esperando consuelo, están esperando que llegue una mano amiga, pero en este momento nosotros podemos ayudarles con la oración. También es nuestro deber como cristianos estar orando por nuestra nación, que ha tenido bastantes altibajos, ha sufrido bastante. Entonces, hermanos, estemos orando, estemos llevando nuestra palabra de consuelo y de oración, porque es lo único que en este momento aquí nosotros sentados reunidos podemos interceder ante nuestro Padre por aquellas personas que están necesitando de nuestra oración, están necesitando el consuelo. Entonces, hermanos, vamos a orar, vamos a poner todas las necesidades que ustedes y los amigos, la familia tengamos en las manos de nuestro Padre Celestial, que es en resumidas cuentas quien nos da esa garantía de lo que nosotros estamos necesitando, de lo que estamos pidiendo. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche por todas las bendiciones, Dios, que tú nos has dado, por los milagros que cada momento haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque cada día recibimos de tu mano todo nuestro sustento, su protección, su provisión, Señor. Hoy queremos poner en tus manos todas aquellas personas que están damnificadas, aquellas personas que están necesitando, Señor, que tú les des su bendición, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás pendiente, tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, Señor. Eres nuestro proveedor por excelencia. Eres nuestro único y suficiente Salvador, y hoy a ti, Señor, clamamos, pidiéndote que tengas misericordia de tu pueblo, Señor, que tengas misericordia de esa creación tuya, Señor. Te pedimos, Dios, que bendigas a tu pueblo, que lo guíes, Señor, que tengas misericordia y que perdones todos nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras debilidades, Dios, y hoy clamamos a ti por ese amor que tú nos has dado, por ese amor que nos has enseñado, por ese amor que nos sostiene cada día, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Ponemos ante ti, Señor, esta nación, pidiéndote que tú la sostengas, Dios, que limpies, Señor, toda esta tierra, Dios, que tengas misericordia, Señor. Tú eres nuestro único y suficiente Salvador, y eres el único que puede ayudarnos en estos momentos. Por eso, Señor, ante ti dejamos nuestras peticiones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos infinitas gracias, Padre amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a seguir cantando también el Señor. Es necesario entonar alabanzas, porque cuando miramos en la Escritura encontramos la expresión de los salmistas cada vez que estaban gozosos, y ese gozo sabemos que provenía de Dios mediante la obra que el Señor hacía en sus vidas, y cuando estaban gozosos ellos cantaban al Señor, cuando estaban alegres cantaban al Señor. Y es motivo para que nosotros, hermanos, ya que el Señor ha transformado nuestras vidas y nos ha dado una
nueva razón de vivir, estemos alegres, estemos gozosos en el Señor y cantemos. Entonces, el himno 222 tiene como título Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, te exaltamos por tu obra perfecta, amado Señor, en la cruz. Gracias, Dios, porque a través de ese sacrificio probaste, Señor, tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, entregaste tu vida, bendito Salvador, por cada uno de nosotros, para restaurarnos, para reconciliarnos con Dios, con el Padre Celestial. Gracias te damos también por darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar, Señor, de compartir aquí con nuestros hermanos este tiempo, Dios, en el cual te honramos y te glorificamos, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda la honra y toda la alabanza. Síguenos guiando, Señor de los cielos, síguenos dirigiendo en este tiempo, Señor, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hace un momento con nuestra hermana Nubia leíamos un pasaje de la Escritura ahí en el Salmo 119, versículo 49 al 52,
muy propicio. Pero ahora quiero llevarles a un pasaje que también está muy relacionado con este texto que hemos leído, y es precisamente ahí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, carta a los romanos, capítulo 15, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 6, Romanos 15 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que nos habla directamente al corazón y está relacionada precisamente con lo que es la consolación. Hace unos días atrás, en uno de nuestros servicios, compartía acerca del don del Espíritu Santo en algunos creyentes, como lo es la exhortación. El don de la exhortación tiene como fin, como propósito de Dios, alentar, motivar, fortalecer a los creyentes. Y dentro de la exhortación está implícito también lo que es la consolación. Yo quiero que meditemos precisamente en lo que es la consolación, en lo que es el consuelo y las fuentes que Dios nos da para que hallemos consuelo. Y qué maravilloso es que ahora vamos a darnos cuenta que no es una ni dos, sino son tres fuentes que Dios nos permite tener para que haya consuelo. Pero antes de mirar esas fuentes, quisiera que nos preguntemos, ¿pero qué es consuelo? ¿Qué es consuelo? ¿Cómo puedo decir soy consolado? Cuando miramos en las Escrituras, el consuelo es un alivio para nuestra vida. El consuelo viene como a las penas que nosotros estamos viviendo. Por eso el consuelo es alivio de la pena o del dolor que aflige el ánimo de la persona. Y muchas veces nosotros hemos pasado por penas, hemos pasado por dolor, hemos pasado por aflicción, y eso es lo que hace necesario el consuelo en nuestra vida. Por eso el consuelo también podemos traducirlo como aliento, como volver a respirar, aliento. También como un bálsamo, también se relaciona el consuelo con un bálsamo. ¿Qué es un bálsamo? Yo sé que en algún momento hemos tenido algún golpe en nuestra piel, y cuando nos aplican un bálsamo, la piel absorbe esa sustancia, ese contenido, y alivia el dolor, alivia la tensión, y hallamos entonces calma también para esa aflicción o esa tensión muscular. El bálsamo viene a refrescar también. También podemos decir que es un desahogo. Cuando encontramos consuelo, nos desahogamos. ¿Qué es lo que desahogamos? Aquello que nos está asfixiando, aquello que nos está oprimiendo es liberado. Y en el ejercicio del consuelo, muchas veces las personas son consoladas con tan solo ser escuchadas. Ni siquiera tienen que oír nada, solo es suficiente con que ellas sean escuchadas, y ahí encuentran el desahogo, como el alivio, como el descargarse. Y una más que quiero mencionar acerca de cómo se puede traducir el consuelo, es también como un báculo. Cuando yo recibo consuelo, es como cuando recibo un báculo para apoyarme, para fortalecerme,
para sostenerme. El consuelo viene a nuestra vida como parte también de nuestro sostén. Por eso, la palabra que implica consuelo en las Escrituras, una y otra vez hemos escuchado ese término de paraclesis, tiene que ver con una invitación, es un llamado, es propiamente una llamada que se nos está haciendo, es una llamada de alguien muy cercano para ponernos presente cuál es la declaración de Dios, para ponernos presente cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno. Y en ese llamado nosotros vamos a entender muchas cosas. Entre las cosas que vamos a entender es por qué el dolor, por qué el sufrimiento. Todos nosotros quisiéramos en algún momento, o hemos ideado una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento, una vida sin aflicción, pero creo que la misma aflicción, el mismo dolor hace parte de nuestra vida, porque a través de ello Dios nos está hablando, nos está poniendo presente cuál es su propósito para con nosotros. Por eso yo quiero que en esta noche tengamos presente que el consuelo evidencia que Dios es quien sostiene nuestra vida. El consuelo evidencia que Dios es quien sostiene nuestra vida. Por eso todos en algún momento, por muy fuerte que nos creamos emocional, espiritualmente, por muy fuerte que nos creamos, vamos a necesitar alguien en quien apoyarnos, alguien en quien descargarnos, que es la idea del báculo, alguien en quien sostenernos. Y Dios nos deja entonces en su palabra 3 fuentes para hallar ese consuelo, ese sostén para nuestra vida. Y la primera de ellas, sin duda, es precisamente Dios mismo. Dios, dice la palabra ahí en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, dice en el capítulo 1, segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, ¿quién es la consolación para nuestra vida? ¿Quién es el apoyo para nuestra vida? Lo es Dios mismo. Por eso nosotros cada día debemos descargar toda nuestra ansiedad delante del Señor, porque en Él hay consuelo. Todos los días debemos aún exponer nuestra queja delante de Dios. El salmista dice: expondré mi queja delante de Dios. Él se presentaba delante de Dios y exponía su queja. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el contexto de queja para nosotros? Cuando alguien va a poner una queja es como a manifestar una inconformidad o a denunciar un maltrato, a denunciar un atropello, cualquiera que sea, pero siempre la queja está relacionada con algo negativo, con algo que me está afectando de manera negativa. Y dice el salmista que delante de Dios expondré mi queja, es decir, declararé todo cuanto no está bien en mi vida, todo cuanto me está causando aflicción, dolor, tristeza, todo eso lo voy a colocar delante del Señor. Delante de Él expondré mi queja. Y una de las cosas que debemos rescatar de los salmistas era esa comunión con Dios. Ellos, en todos los salmos usted va a encontrar una confianza, una fortaleza, y siempre esa confianza, esa fortaleza venía de parte de Dios. Una comunión estrecha con el Señor. Y es necesario, también en nuestra vida práctica, cultivar esa buena relación con Dios cada día, en la cual vamos a encontrar el aliento, la fortaleza, el consuelo de parte de nuestro Dios, entendiendo que Dios es Padre de misericordia y que Dios es el Dios, dice, de toda consolación. Y sigue diciendo que Dios, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Entonces es importante tener presente que Dios es la principal fuente de consolación y que el propósito por el cual Él permite en nuestra vida el dolor, la aflicción, las pruebas, las tribulaciones,
es para fortalecernos. Y después que somos fortalecidos, dice aquí el versículo 4, entonces nosotros estaremos dispuestos para llevar consuelo también a otros. ¿Cómo soy fortalecido en mi vida espiritual, en mi vida emocional? A través del Señor. ¿Y qué usa Dios, qué usa el Señor para darnos esa fuerza? Usa precisamente las tribulaciones, el sufrimiento, la aflicción. Pero cuando nosotros hemos pasado por esa prueba, por ese proceso, entonces ya Dios nos ha capacitado y podemos llegar a otros a decirles: vamos, hermano, adelante, sigamos confiando en el Señor. Él es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Son las palabras que encontramos consignadas en la Biblia. Alentando al pueblo, lo anima y le dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y de hecho es un coro que entonamos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces, amados hermanos, el Señor nos consuela en medio de cualquier tribulación que nosotros estemos atravesando, para que con esa consolación, con que Dios nos fortalece, podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, dice la palabra del Señor. Y la segunda fuente de consolación que encontramos entonces es la palabra de Dios, son las Escrituras. Dice acá el versículo 4 de Romanos capítulo 15, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra se convierte ahora para nosotros en la fuente de consuelo. ¿Y cuál es el propósito del consuelo que dan las Escrituras? Avivar nuestra esperanza. Ahora, ¿cuál es la esperanza del creyente? ¿A qué aguardamos nosotros? Aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, con el cual nos reuniremos, déjeme decirle, mi amado hermano, más pronto que tarde, más temprano que tarde. Pronto nos reuniremos con el Señor. Y la Escritura nos alienta, nos fortalece, nos consuela cuando nos recuerda, cuando pone presente la esperanza que tenemos en Él. Y además, cuando recordamos por la misma palabra las promesas que ya tenemos de parte de nuestro Dios. Entonces la Escritura se convierte en la segunda fuente de consolación. El texto que leía nuestra hermana Nubia dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Esto es una oración que está expresando el salmista y dice: en la cual me has hecho esperar. Cuando dice me has hecho esperar, está hablando de una esperanza. La Escritura trae esperanza. Y dice también: ella es mi consuelo en mi aflicción. El salmista pasaba por aflicción. El salmista pasaba por pruebas, por dificultades. Pero cada vez que iba a la palabra y recordaba las promesas de Dios para su vida y para el pueblo de Israel, porque recuerden que aquí este contexto es de una promesa para el pueblo, allí entonces dice él que hallaba consuelo. Y dice también que hallaba consuelo en mi aflicción, dice: porque tu dicho me ha vivificado. Recuerda al principio que cuando hablaba de lo que implica el consuelo, decía que es un aliento, ¿cierto? Es aliento, es infundir aliento, es infundir vida. Recuerde, amado hermano, que la palabra aliento en las Escrituras está también significando vida, el hálito. Ella nos infunde hálito, nos vivifica. A veces nosotros sentimos como desfallecer, como que ya no hay camino que seguir, como que las cosas llegaron a su fin, pero no es así. El Señor viene con su palabra y nos infunde el aliento que necesitamos, nos vivifica, dice: porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me aparté de tu ley. Aquí está hablando el salmista de una permanencia en la palabra del Señor. Habría aflicciones, y una de las aflicciones
que venían en su vida era de los soberbios. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los soberbios a los cuales se refiere el salmista? Precisamente a aquellos que confiaban en sus propias capacidades, aquellos que no estimaban a Dios en ningún área de su vida. Podemos decir, aquellos que son apartados de Dios, aquellos autosuficientes, aquellos que creen tener el mundo en sus manos y no depender de nadie. Esos son los soberbios. Los que no levantan los ojos al cielo son los soberbios. Este era un hombre piadoso, un hombre que tenía su mirada puesta en el Señor. ¿Qué hacían los soberbios con este siervo de Dios? Dice la Escritura que se burlaban mucho de él. Pero esa aflicción que estaba causando la burla de sus enemigos, en ningún momento se constituyeron en un motivo para abandonar la palabra y no seguir dependiendo de la palabra. El salmista sabía que en la medida que él dependía de la palabra, que él permanecía en la palabra, hallaría el consuelo suficiente, el consuelo necesario para su vida. Así que, amados hermanos, también la invitación para nosotros es a permanecer en esa palabra. Por más que estemos atravesando por dificultades, permanezcamos en la palabra de Dios, que es la que nos vivifica. Y dice luego la Escritura, dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Qué halló entonces? ¿Qué halló entonces el salmista en la palabra de Dios? Él halló el obrar de Dios. Dice que recordó los juicios antiguos. Se dio cuenta que Dios es un Dios justo, que Dios es quien no olvida, quien tiene presente todas las cosas y que ha obrado en el pasado, que obra en el presente y obrará en el futuro, y ese obrar es un obrar recto, es un obrar justo, y en eso es donde dice, me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. Pudo darse cuenta el salmista que Dios es fiel a su palabra. Pudo darse cuenta el salmista que Dios es justo y que por tanto valía la pena seguir confiando en la palabra del Señor. Amado hermano, la palabra del Señor es suficiente para nuestra vida, para confortarnos, para vivificarnos, para consolarnos en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción. Y la tercera fuente de consuelo que Dios nos está ofreciendo hoy a cada uno de nosotros es la comunión entre creyentes. El estar siempre en comunión, el estar juntos. ¿Por qué? Dice la Escritura aquí en el versículo, quiero mencionar el versículo 1 y 2 de Romanos 15, dice, así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Aquí tiene un contexto de fuertes y de débiles. Y ninguno de nosotros debe considerarse fuerte en ninguna de las áreas. Cada día debemos declararnos, por así decirlo, débiles delante del Señor. Pero así como nos declaramos débiles delante del Señor, Él también está colocando al lado personas que ya han sido fortalecidas por Él y nos infunde el aliento, la fuerza que necesitamos en el momento preciso. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y aquí el consuelo, que es parte del contexto de este versículo más adelante, entonces es precisamente edificación. Cuando nos consolamos estamos edificando la vida de nuestros hermanos. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Una de las formas como también podemos nosotros ver el consuelo a través de la comunión entre creyentes es cuando sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Cristo Jesús cargó nuestra carga. Cristo Jesús llevó sobre sí nuestro vituperio. Cristo el Señor cargó sobre sí, dice la Escritura, aún nuestras enfermedades. Todo fue descargado
sobre Cristo, para que nosotros tuviéramos una vida ligera. Y luego la Escritura nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya Cristo se colocó sobre sí nuestro yugo, nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestro pecado. Ahora el Señor nos está diciendo que nos coloquemos nosotros su yugo, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga es liviana, y el Señor nos está fortaleciendo cada día. Así que, amados hermanos, es necesario que sigamos dependiendo del Señor, que sigamos confiando en su palabra, teniendo comunión mutua, porque en la comunión mutua hallaremos consuelo para nuestras vidas. Quiero que miremos un texto más, y es el que encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 18 precisamente quiero leerlo, pero luego vamos a contextualizar lo que viene hablando el capítulo 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, alentaos los unos a los otros. En la descripción de la palabra consolar, alentaos es fortalecidos, por tanto es consolados. Cuando dice por tanto alentados, es consolados también. Consuélense los unos a los otros, fortalezcanse los unos a los otros, anímense los unos a los otros, infúndense fuerzas, aliento los unos a los otros. ¿A través de qué? A través de la comunión, de estarnos recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros, y estando recordando también lo que nos aguarda en la presencia del Señor. Dice la Escritura: porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, estemos recordándonos esta verdad los unos a los otros. No importa que la sepamos, pero es necesario estarla recordando. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice la palabra, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con las palabras de que seremos resucitados, con las palabras de que recibiremos al Señor en el aire, con las palabras de que así estaremos siempre con el Señor. Sobre todo esto podemos decir: alentémonos con el hecho de saber que estaremos siempre con el Señor. Ese es un motivo grandísimo para que nuestra vida no se vaya a cansar, para que no vamos a desfallecer en esta carrera que tenemos por delante. El consuelo, amados hermanos, el consuelo es muy importante en nuestra vida. El consuelo bendice la iglesia, el consuelo fortalece la iglesia. Debemos tener siempre en cuenta que cada uno de nosotros necesitamos y somos responsables de crecer cada día en nuestra comunión con Dios. Cuando crecemos en nuestra comunión con Dios, nuestra vida es fortalecida, y así podemos también ayudar a otros. No descuidemos nunca nuestra dependencia de la palabra del Señor. Permanezcamos siempre en la palabra del Señor, porque es ella la que me infunde aliento a mí, es ella la que me vivifica. Y cuando la palabra me vivifica, entonces yo puedo también alentar y vivificar a mi hermano. Y nunca descuidemos la comunión. Es importante la comunión. En estos tiempos que estamos viviendo precisamente a causa de esta pandemia a nivel mundial,
muchos creyentes se han conformado a seguir los cultos por redes sociales, y así miro a un predicador, miro al otro, miro esta corriente doctrinal, miro la otra, y ahora que ya hay la posibilidad, guardando los protocolos, de asistir a nuestros templos, entonces no lo han estimado importante porque dicen es igual. Si es por seguridad, porque usted sufre alguna enfermedad o está en cualquier dificultad física, está bien, pero si usted, que es una persona saludable, una persona sana y que está convencido que no está portando el virus y puede contaminar a otros, yo le invito para que usted considere la comunión. ¿Sabe por qué? Porque aunque estamos por las redes sociales y nos miramos por nuestros dispositivos, no es igual. A veces nos descuidamos y se nos olvida que el contacto, el acercarnos, el tener comunión con los hermanos se constituye en un bálsamo para nuestra vida. Es allí donde Dios quiere que también nos fortalezcamos, es allí donde Dios también propicia el consuelo para nuestra vida. Así que yo quiero invitarle para que de alguna manera usted tenga comunión constante con los hermanos. No se olvide de los hermanos. Si usted no se puede congregar por X o Y razón, tenga en cuenta su teléfono, una llamadita para los hermanos, sería importante también. Comentarle alguna necesidad que tiene, alguna tristeza, alguna tribulación, o simplemente saludar, y allí usted va a encontrar que el hermano requiere consuelo, y entonces usted puede ser usado por el Señor para fortalecer el ánimo, la vida, la fe de ese hermano. Sé que hay muchas cosas por hacer que nos ahogan, los compromisos, que el tiempo no nos alcanza, pero de igual manera yo quiero invitarle para que usted estime muy importante en su vida la comunión, porque recuerde que a través de la comunión nos estamos recordando las promesas de Dios, nos estamos alentando, recordando que el Señor vendrá y que estaremos un día con Él. Por tanto, mis amados hermanos, ánimo en el Señor, sigamos adelante. Recuerde las fuentes de consuelo para el creyente. Primero, Dios mismo está allí para consolarnos. Segundo, la palabra del Señor. Y tres, la comunión entre hermanos, entre creyentes. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Y bueno, quiero saludarles a todos ustedes, animarles en el Señor, y también agradecer acá a nuestros hermanos, al hermano Oscar, a la hermana Nubia, que han dispuesto este lugar para que hoy pudiéramos llegar hasta sus casas con la palabra del Señor. Y también agradecer a Carolina, a Zenaida, a Yeymar, que están con nosotros participando también en este culto. Y allí detrás de cámara está nuestro hermano Alfredo Herrera, también sirviendo al Señor, ayudándonos en la parte logística. Y todo esto, amados hermanos, para la gloria de nuestro buen Señor. Vamos a orar entonces al Señor una vez más. Damos gracias por su obra, damos gracias por su palabra en nosotros. Y quiero que piense en alguien que haya estado afligido durante este tiempo. Mira, hermanos, una de las cosas que ha causado mucha tristeza, mucha aflicción en muchas familias ha sido la muerte por COVID-19, y muchas personas, hermanos en Cristo que conocí, llevaron a su familiar a ser atendido, y después de haberle ingresado jamás le volvieron a ver. Luego les entregaron una pequeña caja con las cenizas de ese familiar, y todo esto ha sido muy duro para estas personas, para estos hermanos en Cristo. Yo quiero invitarles para que hoy, una vez más, oremos por cada una de esas personas. Si usted sabe de alguien que ha perdido su ser querido en estas condiciones, yo creo que es necesario que oremos al Señor, que le recordemos en oración. O si ha fallecido algún ser querido, alguna persona por cualquier motivo, pues yo le invito, hermano, para que oremos al Señor, pidamos la fuerza, el aliento de Él para poder seguir adelante. Como también hay muchas personas que en este momento requieren nuestro aliento porque están enfermas. Oremos también por los enfermos para que el Señor les fortalezca, para que el Señor les ayude a salir de esta situación. Y algo más que estamos viviendo hoy son familias enteras damnificadas por causa del invierno.
Algunas personas han perdido todo, no han perdido sus seres queridos, pero han perdido todas sus cosas, sus enseres, sus casas. Todo esto causa aflicción en nuestra vida. Nosotros hoy estamos bien, gracias a Dios, pero no nos olvidemos de los que sufren. La palabra del Señor nos invita a eso, a que no nos olvidemos de los que sufren. Nosotros, amados hermanos, somos el canal de consuelo y de fortaleza para esas personas. Oremos por ellos para que el Señor les ayude a superar toda prueba. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque en todas las cosas, mediante tu presencia, mediante tu palabra, Señor, y también mediante la comunión que tenemos los unos con los otros. En este momento, Señor, clamamos una vez más por el consuelo, por la fuerza, Señor, para nuestros hermanos, para nuestros familiares, para nuestros amigos, Señor, que han sido embargados de profunda tristeza porque uno de sus seres queridos ha partido a la eternidad y muchos no pudieron ser llevados a sus casas, no pudieron ser acompañados por un momento, sino que fueron llevados y luego les devolvieron unas pocas cenizas, significando el sepelio de esta persona. Y todo esto, Señor, ha entristecido, ha afligido, Señor, a muchas personas. Yo te ruego, Dios eterno, que sea tu gracia infinita, confortando los corazones de los que sufren por esta causa. Así también, Señor, vemos cómo muchas personas durante estos días han perdido sus seres queridos por causa de las inundaciones, han perdido sus casas, sus enseres, y esto ha traído gran aflicción a sus vidas. Clamamos, Señor, por todas estas personas. Yo sé, oh Dios, que detrás de todo esto que vivimos, estás tú, Señor, teniendo control para que nada sea de manera desmedida. Pero clamamos, Dios eterno, para que seas tú ayudando, fortaleciendo, y a los que han perdido sus cosas, seas también proveyéndoles para que puedan seguir adelante. Amado Dios del cielo, en el nombre de Jesús, coloco a cada persona que está allí, oh Dios, desde su casa, acompañándonos, siguiéndonos, Señor, en este servicio. Y cada persona que en este momento está siendo nombrada, yo te ruego en el nombre de Jesús, que seas tú confortando, seas consolando esos corazones, Señor, que sufren, oh Dios de los cielos. Amado Dios y Padre, a ti clamamos también por nuestra Iglesia Alianza y por cada una de las congregaciones, Señor, que conforman esta denominación. Permite, Dios, que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos en nuestra vida espiritual, emocional y física, y que sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado en nosotros. Lo pedimos, bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos llegando ya al final de este tiempo de devocional, como le llamamos algunos, otros de servicio o de culto virtual, en fin. Y agradecerle a usted por la paciencia, por la fidelidad, estando siempre allí conectado. Quiero pedirles que por favor sigamos atentos, teniendo el cuidado prudente de nuestra vida, de nuestra salud. Recuerde que aún el virus no se ha ido, todavía está allí y ha venido afectando a la salud de muchas personas. Tengamos cuidado, amados hermanos, de guardar el distanciamiento con las demás personas y más con aquellos desconocidos que no sabemos de dónde vengan, en qué actividad estén. También quiero pedirles que no olvide usar el tapabocas y el lavado regular de manos. Allí está la clave para proteger nuestra salud. Invitarles para que el próximo jueves 7 de la noche nos conectemos de nuevo en un servicio más para la honra y gloria de nuestro Dios. Estaremos transmitiendo de otro lugar distinto. Ya está el hogar preparándose para recibirnos y desde allí compartir la palabra del Señor. Entonces jueves 7 de la noche y ahí estaremos, hermanos, informando lo que continúa también para el fin de semana. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde
y hasta la próxima. Feliz noche.